Hola, soy Alba Mayo, desarrollador de videojuegos indie, y estoy desarrollando un juego que es como un anime de deportes del 3 en raya. Con la planificación ya terminada, es hora de empezar la preproducción, con el objetivo de tener una demo que demuestre que el juego merece la pena hacerlo entero. Antes de hacer esa demo, convendría hacer una serie de prototipos pequeños y rápidos para probar el gameplay, pero siendo que el gameplay es el 3 en raya, realmente no hay mucho que probar en este caso. En juegos más mecánicos, como mi anterior juego, el multijugador local de barquitos Shipped, puedes hacer el juego entero usando solo rectángulos en vez de barcos, y si no es divertido con rectángulos, sabes que no va a ser divertido con barcos. En cambio, el juego del 3 en raya que estoy haciendo sí que va a ser divertido en gran parte por todo lo que es el acabado final. Si no tiene una historia interesante, personajes carismáticos, buena música y efectos visuales, no va a ser un reflejo de cómo divertido sería el producto final, porque la gracia no está en el 3 en raya, sino en todo lo que le rodea. Es por eso que en este caso voy a empezar directamente haciendo todo el sistema para montar la novela visual, apuntando a lo que sería el resultado final, sin pararme a hacer prototipos rápidos primero. Para hacer este juego he decidido cambiar el motor Unity por Godot, que parece que tiene todas las capacidades necesarias para un juego así, además de todas las ventajas de ser un motor libre. He mirado un poco qué opciones existen para hacer novelas visuales y sistemas de diálogos en general en Godot, pero ninguna me ha convencido demasiado. Lo que quiero hacer es bastante específico y necesito tener mucho control sobre todo el proceso, así que creo que me irá mejor montándomelo todo yo mismo. Para un juego con más de 3 líneas de diálogo, no quieres que ese diálogo esté mezclado con el código, porque luego para editarlo o traducirlo es una pesadilla. Lo que quieres es tener el código por un lado en el motor y poder escribir las escenas y el guión aparte, cómodamente desde un editor de texto. Lo que necesito para eso es programar un intérprete de guión, más conocido como script parser, que coja el guión que yo he escrito en otro archivo y lo traduzca a código del juego. Pero en un juego como este, que no es simplemente personajes hablando, sino que hay juego de por medio, el guión también necesita usar a veces el código, así que el sistema que hay que montar es bastante complicado. Lo que he hecho ha sido un sistema que lee archivos CSV, que para que nos entendamos son hojas de cálculo. En esa hoja de cálculo hay varias columnas para organizar el guión. La primera es el ID, o sea, un identificador para poder referirse a esa línea. Lo puedes dejar vacío, pero si lo rellenas, esto te puede servir, por ejemplo, para saltar esa línea desde otra parte del juego, diciéndole, ve a la línea que tiene este ID. La segunda columna es para el código, y aquí es donde escribimos instrucciones que no son diálogo, y para esas instrucciones me he tenido que crear una especie de mini lenguaje de programación. Si queremos, por ejemplo, que aparezca el personaje llamado Nicola, escribiríamos cara, que indica que es una instrucción sobre un personaje, seguido de 2 puntos y del nombre del personaje, Nicola. Si le damos al play, el script parser lo traduciría y tendríamos esto, el personaje de Nicola apareciendo con valores por defecto. Lo que hace el código es coger esa línea, separarla por los 2 puntos y decir, si la primera palabra es cara, significa que es una instrucción de personaje, así que la segunda tiene que ser el nombre del personaje. Buscará ese personaje en una lista de personajes, lo mostrará en pantalla y luego pasará a leer la siguiente línea. Si en vez de los valores por defecto queremos otros, podemos añadir 2 puntos y poner angry para indicar la expresión con la que aparece y otros 2 puntos y poner left para que salga a la izquierda, y el resultado sería este. Aclaro que este es un personaje de mi juego Mayotori que estoy reutilizando para hacer pruebas, no son los gráficos ni los personajes que va a tener el juego de verdad. La siguiente columna es el nombre del personaje que va a hablar, en caso de que haya un diálogo, y la siguiente es el texto del diálogo en inglés. La siguiente, y de momento última columna, es el texto en español, y con este sistema podríamos seguir añadiendo más columnas, una para cada idioma. Esto es bastante cómodo porque te permite tener el texto que estás traduciendo justo al lado, y además tienes también las llamadas de código, así que puedes saber lo que está pasando en el juego, no es el diálogo fuera de contexto como suele ser habitual. Este sistema te permite poder escribir una escena completa desde aquí y también luego poder leerla y entender lo que está pasando. Por ejemplo, mira esta escena un poco más complicada. Podemos ver que empieza haciendo un fade in, aparece Nicola enfadada y dice ¿dónde está Daisy? Nicola se mueve a la izquierda, aparece Daisy a la derecha y dice estoy aquí. Nicola pregunta ¿qué has dicho? Y saltamos a la línea con el ID Daisy 1, así que este bucle se repetiría sin parar. De momento parece todo bastante sencillo. En realidad es más complicado porque hay mucha lógica por detrás para que pueda ocurrir todo esto sin problemas, pero tampoco es para tanto. En las novelas visuales es habitual que haya una función de rebobinado o rollback para que puedas volver atrás si te has saltado una línea. Ese rollback suele ser algo instantáneo que te devuelve de golpe al estado anterior, pero me dije, ¿y si hago un sistema de rollback que rebobine realmente y reproduzca las animaciones del revés para que sea más suave y agradable? Como el código todavía no era muy complicado, fue más o menos fácil hacerlo, pero sí que empezaron a surgir cosillas que acabarían convirtiéndose en una tremenda bola de nieve. Por ejemplo, cuando usamos el comando goto para saltar otra línea, si luego queremos rebobinar, la línea anterior en el guión es esta, pero de la que venimos es esta. Así que para poder rebobinar, tras hacer un salto, hay que añadir una línea que indique de dónde venimos.
Y así es como poco a poco va saliendo un problemilla, aquí hay que poner una línea para solucionar esto, a esto hay que ponerle un parche, a esto hay que ponerle otro parche, y al final lo que originalmente era un código muy sencillo acaba siendo extremadamente complicado. Y no solo por el rebobinado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si queremos que Daisy diga una cosa en función de si has ganado una partida del 3 en raya o la has perdido? El guión sería algo así. Ponemos un if seguido de la condición, en este caso que la variable victory sea cierta, y seguido de lo que tiene que decir Daisy. Y luego un end if para indicar que ahí se acaba el trozo de guión que solo debe ocurrir si victory es true. Y ponemos otro if si victory es false con otra frase y otro end if. Esto ya es bastante más complicado de interpretar por el código porque no es solo leer la siguiente línea, sino comprobar si algo se cumple y buscar la línea a la que hay que saltar si no se cumple, y si además tienes que poder hacerlo luego del revés, es todavía más retorcido. ¿Y qué pasa si tiene que ocurrir algo mientras un personaje está hablando? Por ejemplo, queremos que Nicola diga Daisy, Ingrid, venid aquí, y que cada vez que diga un nombre aparezca el personaje. Para eso vamos a usar la etiqueta continue, que vamos a incorporar en el diálogo en los puntos en los que queremos que se siga leyendo el guión de código a la vez que se escribe el texto. La siguiente línea es el código que hace que aparezca Daisy, pero ahora ya no estamos leyendo línea por línea, ahora tenemos que seguir dos hilos a la vez, el que está leyendo el diálogo y el que está leyendo el código. Añadimos un stop para indicar que el código se tiene que dejar de leer aquí, pero el diálogo tiene otro continue, que tiene que seguir desde aquí para poder hacer que aparezca el segundo personaje. ¿Y qué pasa si ahora queremos poder rebobinar esto? De repente hay otras opciones que empiezan a parecer mucho más atractivas que antes, como por ejemplo el suicidio. Y ni siquiera hemos entrado en cómo vamos a hacer que un personaje pueda reaccionar a una partida del 3 en raya y hablar mientras juega. Para poder hacer eso necesitamos primero tener una lista de variables accesibles sobre todo lo que está ocurriendo en la partida, como en qué turno estamos, quién va ganando, dónde se ha puesto la última ficha y muchas cosas más. Luego utilizamos la instrucción especial when, que es como un if, excepto que tiene que comprobarse si es cierto cada vez que alguien juega su turno. Y además esto no se puede leer línea por línea, porque cualquiera de esos whens podría cumplirse en cualquier momento, no necesariamente van en orden, así que hay que leerlos todos primero y guardárselos en una lista para poder mirar cuál se cumple. Al final, el guión que antes parecía bastante sencillo se empieza a convertir en una maraña ilegible, y por supuesto está lleno de bugs. Ahora que sabemos todas las complicaciones que tiene, va a tocar hacer una refactorización, es decir, volver a programarlo todo, pero esta vez con una base más sólida y mejor planeada para que no haya que poner parche sobre parche sobre parche. Pero no nos adelantemos, el objetivo primero va a ser elaborar lo que podríamos considerar como una prueba de concepto para comprobar que todo este sistema que me he montado funciona y permite hacer escenas y partidas dinámicas del 3 en raya. Luego ya lo reescribiremos. Tengo otra cosa más que decir en cuanto a complicaciones que añadí y esta vez es sobre el aspect ratio. Lo fácil y habitual habría sido hacer el juego en 16:9 y listo. Si juegas en una pantalla con otro aspect ratio, bandas negras y solucionado. Pero como quiero sacar el juego en móviles y cada móvil tiene un aspect ratio un poco diferente, me vine arriba y quise hacerme el profesional perfeccionista y hacer un sistema de aspect ratio dinámico. Fue duro, pero el resultado queda bastante bien, aunque también crea bastantes problemas y limitaciones, así que es posible que en algún momento en el futuro acabe teniendo que quitarlo porque el dolor de cabeza que me da no merece la pena. De momento vamos a dejarlo aquí, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Todavía estás aquí?